Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a leer Isaías 50, versículos 4 al 9. Dice así: El Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor Omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente. El Señor Omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como a la ropa, la polilla se los comerá. Esto es palabra de Dios. Bien, continuamos entonces con la segunda lectura del Evangelio de Mateo, del capítulo 21, del versículo 1 al 11. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el Monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto a su cría. Desaten los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, di a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría y pusieron sus prendas sobre la cría, y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba, Hosana, alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esto es palabra de Dios. La tercera lectura es de Filipenses 2, del 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es palabra de Dios. El Evangelio de hoy tenemos el libro de Mateo, capítulo 27, versos 11 al 54. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces
Cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de sus cargos. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quiere que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: ¡crucifícalo! Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con rama de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fueras un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: ¡viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, que era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó, se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia, mientras él estaba allí colgado. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban,
Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de él. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo, con que eres el rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confío en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo, soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en 2 y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Esta es palabra de Dios. Es impresionante las lecturas de la palabra, ¿no? La palabra habla por sí sola y nos ubica en esa última semana del Señor Jesucristo, que tal vez fue la semana más difícil de su vida. Hoy el pueblo cristiano a nivel mundial está celebrando lo que se denomina el Domingo de Ramos, y es el inicio de ese peregrinar desde el punto de vista bíblico, litúrgico, de esta última semana definitiva, diría yo, de nuestro Señor Jesucristo. Y es que esta semana estamos nosotros llamados a reflexionar sobre la vida, sobre el sufrimiento de Jesús, que es un regalo de la compasión de Dios para nosotros. Su gracia, su misericordia nos unen a nosotros en un amor reconciliador a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa muerte que nos libera del pecado y nos da vida haciéndonos partícipes del proyecto de Dios. Yo sigo con el tema del proyecto de Dios.
precisamente porque aquí es la cúspide de la realización del proyecto de Dios. Las lecturas bíblicas de hoy nos muestran escenas tan diferentes y nos llevan desde esa pintoresca experiencia de la entrada de nuestro Señor Jesús entrando a Jerusalén montado en un burrito donde toda la gente le alababa, bendito el que viene en el nombre del Señor, y nos lleva hasta ese punto decepcionante de la respuesta de ese mismo pueblo, diciendo frente a Pilatos: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y eso fue en muy pocos días, muy poquitos días. Estuve haciendo una lectura de una historia, esa parte es de un libro que fue escrito sobre Jesús, de la última semana de Jesús. Me parece interesante que hace una narración que ese día, ese domingo, entraban dos procesiones. No necesariamente tuvo que ser así, pero digamos que para ilustración es bien interesante. Una procesión entró por el oriente, mostrando a Jesús entrando a Jerusalén montado en un burrito. Y aquellos que seguían a Jesús eran el pueblo, los caminantes, los pobres, los necesitados. Era la procesión de la clase trabajadora. Y el mensaje de esta procesión era el reino de Dios, o la Paz Dei. Así fue como la titulé, la Paz Dei. La otra procesión, entrando por el occidente en el lado opuesto de la ciudad, era la procesión del prefecto romano Poncio Pilatos. Poncio Pilatos no vivía en Jerusalén, él vivía en Cesarea de Filipo, pero estos procuradores romanos acostumbraban en la época de las festividades de la Pascua ir a Jerusalén y hacer presencia allí en medio de tanta gente, de tantos judíos que se reunían de todas las partes del imperio. Y esta procesión, en contraste con la de Jesús, proclamaba el imperio romano, el poder, la violencia. Era una procesión que iba él en caballos. El caballo era símbolo de guerra, de poderío. Estaba, me imagino, los que lo acompañaban eran sus soldados, sus escoltas, su séquito. Y me imagino los poderosos. Yo le llamo aquí la oligarquía de Jerusalén, que eran las personas que se aprovechaban de el mando que tenía Jesús, del mando que tenían los romanos, para ellos también tener ciertos puestos y ciertos cargos importantes. Entonces los romanos generalmente les cedían algo de poder y ellos mandaban sobre el pueblo. ¿Y qué proclamaban ellos? Este reino, ellos proclamaban lo que llamaban la Pax Romana. Entonces, el de Jesús, la Paz Dei, la paz de Dios, y esto, la Paz Romana. Definitivamente, si uno se pone a mirar, recuerdo que hace un año José nos predicó sobre por qué lo mataron si era tan buena gente. ¿Se acuerdan? Si era tan buena persona. Y nos contó muchas de las razones por las cuales llegaron a tomar esa decisión. Y definitivamente una de las razones, yo creo que fue este simbolismo de la entrada triunfal de Jesús, porque además estaba cumpliendo la profecía del profeta Zacarías, que también dice ahí:
Este primer domingo de Ramos, entonces, definitivamente el Señor Jesús está proclamando un reino de paz, un reino de libertad, un reino de equidad, un reino de Dios, de paz, de la paz de Dios, la paz de Él. Y yo creo que había cierta intención de parte de Jesús al hacerlo. Si ustedes se dan cuenta, les da unas instrucciones, vayan allá, allá está el burrito, y entonces dice, viene de parte de tal persona, y entonces tráiganme el burrito. Y después vamos a ver que me pareció interesante una lectura que encontré, cuál era esa intención. Ahora, lo que sí es cierto es que hoy día, así en ese entonces era muy político el asunto, hoy día la política domina no solamente las vidas de las personas, sino muchas veces su cosmovisión, su manera de pensar. Tuve un grupo de compañeros de la universidad ahí por WhatsApp, y eso resultaron unos agarres porque unos eran de izquierda, otros de derecha, y eso, el asunto se fue por la política y se terminó peleando la gente y abriéndose. Y bueno, entonces hay que entender que la política domina mucho la cosmovisión y el pensar de la gente hoy en día. Y por estos días el mundo ha sido un caldero de jugadas y movimientos políticos. O sea, estos ataques a Siria de parte de Estados Unidos, vemos entonces Rusia contestando, y realmente uno ve que de sectores de izquierda, de derecha, de centro, cada uno tiene su propia visión de lo que debe ser el mundo. Aquí nomás en nuestro vecino país hemos visto esta semana una situación bien difícil, bien alborotada, porque hay un gobierno de izquierda que tiene una oposición que quiere que se termine, la gente está complicada, no pueden conseguir alimentación, etc. Y todo esto es por mantener un status quo político. Toda Latinoamérica está prácticamente envuelta en escándalos de corrupción, denuncias de elecciones amañadas, protestas masivas con enfrentamientos violentos y como resultado muertes de inocentes por defender esas ideas políticas y sociológicas, diría yo. A veces hoy día, más que la política, también los chicos piensan mucho en la sociología. ¿Y qué hablar de nuestro país? Gobiernos con unos porcentajes de popularidad muy bajos, pero históricamente muy bajos. Estoy hablando del gobierno nacional, pero también de muchas alcaldías, entre esas la de Bogotá, con oposiciones tenaces que desde mi punto de vista no buscan el bien del país o de las ciudades, sino del partido, de sus dirigentes, porque anhelan estar en el poder a cualquier costo, a cualquier costo. Y nosotros, la gente del común, ahí, en la mitad de todos esos enfrentamientos políticos, bombardeados por un lado y por otro de información, que muchas veces es información falsa, es información mentirosa, información tendenciosa, convirtiéndonos a nosotros, como yo diría, en idiotas útiles para sus propósitos, como lo que ocurrió con la multitud que gritaba delante de Pilatos: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esa misma multitud que lo aclamaba unos poquitos días antes como el rey. Ahora, el Imperio Romano tenía una política que vendía, era la paz romana, y consistía en seguridad a cambio de vasallaje. O sea, ellos eran fuertes, entonces yo mantengo, los cuido, los protejo, les doy seguridad, y ustedes me dan un impuestico, ¿cierto? Y además son los vasallos del imperio.
Es más o menos lo que hacen las mafias en muchas partes, que van donde los comerciantes y les piden una cuotica. Y nosotros los cuidamos, les damos seguridad, ¿cierto? Y ustedes nos pagan. O sea, eso es bien para ustedes y bien para nosotros. El problema es que el costo era muy alto, muy alto. Y además los romanos, que eran expertos en leyes, usaban todo el peso de la ley contra los vasallos y contra ellos mismos casi nunca aplicaban la ley. Aplicaban la ley. Sí, generalmente un prefecto de estos llegaba y juzgaba a una persona ahí mismo, y eso no podían hacerlo con un romano, pero sí con los vasallos. Y no es muy distinto de lo que nos venden los partidos políticos hoy en día. Paz a cambio de permitirles prácticamente hacer lo que quieran. De una u otra forma parece que la ley no opera para ellos. Es decepcionante muchas veces cómo ellos pasan inermes frente a la ley. Y la forma de vendernos esto es por medio del miedo, ¿no? El miedo. Sembras tu miedo y puedes recoger votos. Si usted vota por nuestros candidatos, si usted no vota por nuestros candidatos, esto se puede ir al carajo, me dice. Y si vota por nosotros, esto puede ser el paraíso. Y ellos nos ofrecen la paz. Yo pienso que el Señor Jesús era intencionado en sus acciones, porque en esa entrada de Jerusalén montado en un asno decía más que muchas palabras. Jesús busca un reino de paz y de justicia para todos, y no un imperio construido sobre la violencia y la opresión. Montado en su pequeño burrito, aparece ante aquellos caminantes peregrinos que van ahí como el profeta portador de un orden nuevo y diferente, diría yo, opuesto al que imponían los generales romanos montados sobre caballos de guerra y seguidos de soldados y con toda esta gente que los seguía. Yo diría que esa entrada a Jerusalén es casi que una sátira que él está haciendo al imperio romano, porque precisamente es todo lo contrario, ¿no? El burrito pues era señal de paz, los caballos eran señal de guerra. Así que uno podría ver de pronto en Jesús, y yo creo que muchos lo vieron, como una especie de crítica graciosa al prefecto romano, que justamente por esos días también estaba llegando, si no el mismo día, estaba llegando a Jerusalén con su caballo adornado, con todos los símbolos de su poder, con toda su guardia bien uniformada, y con la élite aristocrática saliéndolo a recibir, ¿cierto? Los lagartos, diríamos aquí, gente esperando ser reconocidos y recibir algo de ese poder que ellos ostentaban. Así que el proyecto de Jesús de traernos el reino y la paz de Dios definitivamente entró en conflicto con la aristocracia judía y con los intereses del imperio romano. La aristocracia de Jerusalén estaba formada por una minoría de ciudadanos ricos e importantes, muchos de ellos sacerdotes, unos fariseos, otros saduceos, otros esenios, pero prácticamente todos ellos al servicio del imperio romano, que les permitía mantener cierta cuota de poder a cambio de lealtad. Hay que recordar que los sacerdotes del templo tenían su propia policía, ¿cierto? Y eran los que llevaban y ellos juzgaban ciertas cosas. O
sea, tenían poder sobre la gente, tenían poder. Y uno habla que Jesús era muy intencional porque ¿qué es lo primero que él hace después de llegar a Jerusalén? Va al templo. ¿Y qué hace allí en el templo? Derriba las mesas de los cambistas, de la gente que cambiaba el dinero para que la gente pudiera entrar. Entonces, de eso nos habló José la vez pasada y eso fue un acto tremendo, un acto político muy fuerte, de provocación directa. Y es que hacía el Señor Jesús, de provocación directa. Porque ese era un negocio que tenían los dirigentes judíos ahí. Era un negocito de ellos. Así que podemos decir que el Señor Jesús le metió la mano en el bolsillo a ellos directamente. Y esto no les gustó para nada, no les gustó para nada. Así que el Señor Jesús sabía exactamente a lo que se estaba enfrentando. A retar el imperio romano, a la aristocracia judía. Pero yo creo que esa forma intencional, de pronto política que él lo hizo, era una forma que él tenía para poder cumplir su propósito. Y es que definitivamente era peligroso buscar una vida digna y justa para la gente común, para la gente como nosotros. No podía promover el reino de Dios y su justicia, ese proyecto de compasión para los excluidos y rechazados, la paz de Dios, sin provocar la persecución de aquellos a los que no les interesaba el cambio alguno, ni en el imperio ni en el templo. ¿Por qué? Porque tenían el poder. Porque era gente que vivía de esos humildes que Jesús trataba de liberar. Ellos recibían de ahí los diezmos, recibían de ahí los impuestos y vivían de esa gente. Entonces, se imagina una persona que le está diciendo, no, es que ahora el reino va a ser libertad y toda esa cosa. Eso causó una reacción tremenda, y yo diría una reacción política. Y definitivamente la reacción no se hizo esperar. Los que tenían el poder lo ejercieron, usaron el poder contra Jesús y lo llevaron a la muerte en la cruz. Lo llevaron a la muerte en la cruz. Cada grupo con sus razones. La aristocracia judía, de pronto por perder su status quo, por perder esa estabilidad económica y de mando que tenían allí. Y Poncio Pilato sabía que lo que más le debía preocupar a él siempre eran las reacciones impredecibles de las muchedumbres. Acuérdense que era la época de Pascua y estaba llegando gente de todo el imperio. Así que había mucha gente reunida, y además en ese tiempo de Pascua era mucho más conflictiva una decisión o digamos un alboroto por parte de toda esta muchedumbre. Así que a pesar de que tuvo cierta oposición, él cedió. Y yo pienso a veces que no era necesario para él detenerse en las motivaciones religiosas de los judíos, porque a él no le importaba eso. A él le importaba eran las consecuencias que una revuelta pudiera tener para la Pax Romana, que era lo que ellos proclamaban. La Pax Romana. Y es que el ambiente realmente era explosivo, era un ambiente muy difícil, muy difícil. Y como nosotros vemos, dice la narración, los sacerdotes mismos alentaban a la gente a que gritaran, crucifíquenlo, 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 ¿no? Y de pronto pienso yo que mucha de esa misma gente que estaba gritando, crucifíquenlo, eran los mismos que lo estaban
recibiendo cuando él estaba entrando en ese burrito, ¿no? Diciendo el rey, ¿no? Exactamente. Hosana al hijo de David. Todo es política. Todo es política. De una forma legal de deshacerse de ese provocador es una ejecución en la cruz posterior a un juicio legal. Yo digo legal entre comillas porque supuestamente él fue sometido a un juicio. Delante de Pilatos hizo un juicio. Eso era basado en la ley romana, ¿no? Y yo a veces pienso que la forma de aplicar la ley hoy día es casi la misma. Debemos entender que la mayoría o gran parte de la ley que tenemos hoy día es herencia de esa ley romana, ¿no? Es herencia de esa ley romana. Total, ¿eh? Exactamente. Entonces, es una ley que se aplica a los más indefensos, a los más pobres, pero difícilmente se aplica a los que tienen poder, a los que tienen, a los poderosos, a los que tienen dinero. Jesús dio su vida por su proyecto del reino de Dios, para que ese proyecto del reino de Dios fuera posible para nosotros, para la humanidad. Recito literalmente el texto de Filipenses del día de hoy. Tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un siervo, de un esclavo, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios le elevó al máximo honor y le dio nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué diferencia entre la política del reino de Dios y la política del mundo? Jesús da su vida, el rey da su vida para salvar a sus seguidores. Los políticos piden la vida y aún la toman de sus seguidores para salvarse a ellos mismos. Qué gran diferencia. Concluimos, el proyecto de Dios, el proyecto de Jesús, no se terminó con su muerte. No fue, en definitiva, un triunfo político de los poderosos de su época. Nosotros ya vimos en las lecturas y en las narraciones lo terrible que fue, lo dolorosa que fue. Las lecturas son muy explícitas, pero no fue un triunfo. Yo creo que ellos pensaron que habían acabado con ese sedicioso y habían acabado con sus seguidores, pero yo pienso que Dios precisamente los utilizó a ellos para cumplir su propósito del reino. Así que yo no descarto que el Señor pueda utilizar hoy mismo a los mismos políticos para cumplir sus propósitos. Hoy día, gracias a la muerte en la cruz, y a pesar de no llegar a comprender jamás lo que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz, todos tenemos la oportunidad de creer, como esos soldados que después de la crucifixión dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios, y por medio de la fe en Jesús acogernos al reino de Dios y su justicia, o sea, a la paz de la paz que Dios ofrece, en contraposición con la paz romana. El Señor Jesucristo nos trae un nuevo mensaje, o trae un nuevo mensaje en ese entonces. Un mensaje impregnado de profundo amor para nosotros.
Y es un recordatorio de que el mundo puede ser diferente. Puede ser diferente. Un mundo que puede escoger el amor en lugar de la violencia y el odio. Que puede escoger el respeto hacia el otro en lugar de la discriminación o el odio sin razón. Un mundo que puede escoger el camino de Jesús y no el camino de los poderes opresores. Construir la paz es un trabajo arduo, difícil. Al Señor Jesús le costó la vida. Y comienza en el corazón de cada uno de nosotros cuando recibimos y reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y a nuestro prójimo como aquellos que vienen en el nombre del Señor. Así que lo importante es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue muy obediente para llegar hasta la cruz. Es posible forjar cambios en medio de la sociedad, aunque no se trata de un trabajo, y yo diría que no es un trabajo solitario, es un trabajo que podemos hacer todos en comunidad. Aprovechemos esta semana, ¿no?, para tener ese tiempo de meditación, ese tiempo donde nosotros podamos ver qué hace el Señor en medio de nosotros. El reino de Dios es un reino de paz, un reino de justicia, así que nosotros también podemos ser agentes de paz, agentes de justicia. Ahora, yo quiero aclarar, antes de terminar, que yo como cristiano, soy muy respetuoso de la ley y de la justicia en nuestro país. Creo en el voto democrático. Sí, no estoy haciendo aquí una apología a que no votemos, a que no creamos en los políticos, no. Solamente quería hacer una diferencia entre lo que es la política del reino de Dios y lo que es la política del mundo. Así que es importante que votemos, que participemos en la democracia. Pero yo sigo pensando que la única solución para el mundo es el reino de Dios. No va a haber un partido político de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, que le traiga solución a este mundo, porque estamos viciados, o el mundo está viciado de egoísmos, de envidias, de sed de poder, de todo eso, que es lo que trae la política. Ahora, mientras tanto, es necesario en estos tiempos preelectorales que ya estamos viviendo, el año entrante son elecciones presidenciales, y desde ya estamos siendo bombardeados por todo tipo de información y de desinformación. Que leamos, que nos informemos, que tengamos una visión crítica frente a los candidatos que van a surgir, frente a sus programas, que lo hagamos de forma honesta, y yo diría también que oremos. El Señor, el Espíritu Santo nos puede iluminar a quien Él puede utilizar para sus propósitos, así como usó estos políticos, a Pilatos, a toda esta aristocracia, para que el Señor Jesús muriera en la cruz y cumpliera el propósito para el cual Él estaba llamado. Pero sí es bueno que podamos filtrar, ¿no?, a través de la información. Hoy día las redes sociales es una cosa tenaz, y entonces lo que hacen es enviar mentiras de uno y del otro. Y como no estamos acostumbrados a leer, entonces comemos cuento y nos radicalizamos y tomamos una posición, y después estamos llorando por las cosas que pasaron. Entonces tenemos la oportunidad de que filtremos a través de la palabra del Señor. Filtremos a través del ejemplo que nos da el Señor Jesús con su reino de paz, y que el Señor nos ilumine en nuestro momento de poner nuestro voto. El proyecto del Señor, cuando Él murió en la cruz, realmente se hizo tangente, y nosotros podemos hacerlo tangente aquí en la tierra. El proyecto del reino de Dios y la paz de Dios, la paz de Él. Oremos.
Padre Santo, definitivamente, Señor, estamos inmersos en un mundo donde estamos rodeados de política por todas partes, cada uno con sus intereses, cada uno con sus propios lemas y con sus propias metas. Pedimos, Señor, que nos guardes, que nos des sabiduría, Señor, en el momento de escoger candidatos, en el momento de votar. Y pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en medio de nosotros, también así como tú usaste, Señor, a estas personas para que cumplieran el propósito en Jesús, que también podamos elegir a aquellas personas, Señor, que tú tienes para cumplir propósitos en medio de nuestro país. Guíanos con tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque tu Hijo fue obediente hasta la muerte, que gracias a esa obediencia nos hace libres, nos acerca a ti, Padre, y nos da tu paz, la paz de Él. Escucha, Señor, nuestra oración.